Hola a todos. Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar una ensalada de col americana con salsa de yogur. También se le conoce con el nombre de coleslaw. Pero nosotros la vamos a modificar un poquito para que tenga un toque diferente y aún esté más sabrosa. Se prepara muy rápido y le haremos como aderezo una salsa de yogur que le va estupenda. ¡Comenzamos! Para hacer esta ensalada vamos a necesitar un trozo de col blanca o repollo. Voy a utilizar aproximadamente unos 250 gramos. Creo que se le conoce con esos dos nombres, pero cuéntame si en tu ciudad o en tu país se conoce con un nombre distinto. Lo vamos a cortar en tiras alargadas y muy finitas, lo más finas que podamos. Tiene que quedar así, que no sean muy gruesas para que no sea muy desagradable de comer. Esta manera de trocear las verduras se llama corte juliana. Si quieres, puedes utilizar una mandolina o un rallador para rallarlo, pero personalmente la col me gusta más cortarla a cuchillo. Una vez que la he troceado toda, la voy a limpiar debajo del grifo con agua para quitarle toda la suciedad que pueda tener y la escurriré bien para quitarle todo el exceso de agua. Usaremos también unas 2 o 3 zanahorias. Dependerá de su tamaño. Si son muy grandes, con 2 será suficiente. Las voy a rallar todas con cuidado de no hacernos daño. Lo he dejado en tiras muy pequeñitas, pero podéis dejarlas de un grosor que más os guste. Aquí tengo 2 manzanas verdes. Son de la variedad Granny Smith. Me gusta mucho utilizar este tipo de manzana en las ensaladas porque le da un toque de acidez que me parece que combinan muy bien. Les voy a quitar toda la piel. Ahora las voy a trocear en juliana e intentaré que sea del mismo grosor que la col. Si te está gustando la receta, agradecería que le dieras al me gusta. También lo puedes compartir con tus amigos o en tus redes sociales. Y si quieres que te informe cuando haya un vídeo nuevo, suscríbete que es gratis y activa la campanita para poder avisarte. Aquí tengo unos 50 gramos de jamón cocido. En mi caso equivalen a unas 3 lonchas grandes. Este ingrediente es opcional, podéis no ponérselo, aunque le da un toque de sabor muy rico. Los voy a trocear igual que la col y la zanahoria, en tiras finas. En un recipiente amplio vamos a añadir los ingredientes que hemos preparado. Ponemos la manzana, la col que hemos lavado y que la tengo escurriendo, le añadimos el jamón cocido o también llamado jamón de york y por último la zanahoria rallada. Ahora vamos a preparar el aderezo, que en esta ocasión es una salsa de yogur casera. Para hacer la salsa de esta ensalada voy a utilizar un yogur natural sin azúcar. Yo voy a utilizar yogur griego que es más cremoso y pesa 125 gramos. Voy a añadirle 150 gramos de mayonesa, que equivalen a unas 5 cucharadas grandes y con ayuda de unas varillas voy a mezclarlo un poquito. Ahora le voy a añadir vinagre. Aquí tengo 2 cucharadas grandes de vinagre blanco. Y voy a añadirle también el zumo de medio limón. Me ayudo de un colador para que no le caigan las semillas.
Con cuidado vuelvo a mezclar para que se integren. A continuación le añadiremos una cucharada grande de azúcar blanco normal, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. También le voy a añadir media cucharadita de sal y media cucharadita de cebolla en polvo. Si no os gusta la cebolla, podéis no añadirla. Volvemos a mezclarlo todo. Cuando veamos una mezcla homogénea, ya tendremos lista la salsa de yogur para añadírsela a nuestra ensalada. Vamos a mezclarlo todo para que la salsa cubra toda la ensalada. Podéis comerla así, pero os recomiendo que la dejéis reposar en la nevera un mínimo de 3 horas para que esté bien fresquita y que coja el sabor de todos los ingredientes. Ahora que llega el verano y el calor, me parece una ensalada refrescante y diferente. Está muy rica para acompañar cualquier plato. La auténtica ensalada de col americana solo suele llevar col, zanahoria y en algunas ocasiones un poco de cebolla, pero nosotros hemos querido enriquecerla un poquito más con la manzana y el jamón. Y la verdad que esta combinación nos ha gustado mucho más. Si haces esta receta, me encantará saber tu opinión y ver tus fotos. Así que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook para poder verlas. Muchas gracias por ver este vídeo y acompañarme hasta el final. Nos vemos en la siguiente receta.